¿Y si te dijera que, en lo más profundo de la Amazonía, existe una ciudad tan antigua que ni siquiera aparece en los libros de historia? Una ciudad de piedra oculta bajo la selva durante miles de años. Un lugar donde algunos exploradores aseguraron haber encontrado enormes construcciones imposibles de explicar. Y donde antiguas leyendas hablan de gigantes que gobernaban antes de que existieran las civilizaciones conocidas. Muchos creen que solo es un mito. Pero otros aseguran que las pruebas están ahí, y esperando ser descubiertas. Lo más inquietante es que cada vez que alguien intenta encontrarla, desaparece entre la vegetación, como si la propia selva quisiera proteger su secreto. Hoy viajaremos hasta el corazón de la Amazonía para descubrir si realmente existió una ciudad perdida de gigantes, o si estamos frente a uno de los mayores misterios arqueológicos del planeta. Cuando pensamos en la Amazonía, la mayoría imaginamos un océano interminable de árboles, ríos caudalosos y una naturaleza tan densa que parece imposible atravesarla. Pero lo que pocos saben es que este inmenso territorio guarda algunos de los secretos más grandes de la historia de la humanidad. Con una extensión de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, la selva amazónica se extiende por 9 países de Sudamérica y alberga la mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, no solo es un refugio para miles de especies de animales y plantas. También es un lugar donde el pasado permanece oculto bajo capas de vegetación que han crecido durante siglos. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que la Amazonía nunca pudo albergar grandes civilizaciones. La explicación parecía lógica: los suelos de gran parte de la selva son pobres en nutrientes. Las lluvias son constantes y la humedad hace que todo se deteriore rápidamente. Según esa teoría, las antiguas poblaciones solo podían sobrevivir en pequeños grupos dispersos, dedicados a la caza, la pesca y la recolección. Esa idea se enseñó durante décadas en universidades y libros de historia. La Amazonía era considerada un territorio prácticamente virgen, donde la naturaleza siempre había dominado sobre el ser humano. Pero la historia comenzó a cambiar. A medida que arqueólogos e investigadores se adentraban en regiones cada vez más remotas, empezaron a encontrar indicios que no encajaban con aquella antigua teoría. En distintos puntos de la selva aparecieron enormes montículos de tierra construidos por manos humanas. También surgieron canales perfectamente alineados, caminos elevados que conectaban diferentes asentamientos y misteriosas figuras geométricas excavadas en el suelo, conocidas como geoglifos, muchas de ellas invisibles desde el nivel del terreno. Estos descubrimientos planteaban una pregunta inquietante. Si existían carreteras, plazas, fortificaciones y complejas obras de ingeniería, ¿quién las había construido? Y, aún más importante, ¿dónde estaban las ciudades que debían acompañar semejantes construcciones? La respuesta parecía esconderse bajo la propia selva. Durante siglos, los árboles crecieron sobre antiguos asentamientos, cubriendo edificios, plazas y caminos con una espesa capa de vegetación. Lo que alguna vez fueron centros de actividad humana quedó completamente absorbido por la naturaleza, hasta el punto de hacerse invisible para cualquiera que caminara entre los árboles. Era como si la Amazonía hubiera decidido borrar cualquier huella de aquellas civilizaciones. Sin embargo, la tecnología moderna comenzó a revelar un panorama completamente distinto. Gracias al uso del sistema LIDAR, una tecnología que utiliza pulsos de luz láser para crear mapas detallados del terreno incluso a través de la vegetación, los investigadores empezaron a observar algo extraordinario. Debajo del aparentemente caótico bosque aparecían formas perfectamente rectas. Líneas imposibles de crear por la naturaleza. Grandes plataformas. Plazas ceremoniales. Redes de caminos que se extendían durante kilómetros. Murallas. Canales de irrigación. E incluso conjuntos urbanos planificados con una precisión sorprendente. Cada nuevo mapa parecía revelar otra ciudad olvidada. Cada nueva expedición demostraba que la Amazonía había estado mucho más poblada de lo que nadie imaginaba. Lo que durante siglos fue considerado un territorio prácticamente vacío comenzaba a transformarse en el escenario de antiguas sociedades capaces de modificar el paisaje a gran escala. Algunos especialistas creen que millones de personas pudieron vivir en diferentes regiones amazónicas antes de la llegada de los europeos. De ser cierto, significaría que gran parte de la historia del continente aún permanece enterrada bajo raíces, lianas y árboles gigantescos. Pero lo más intrigante es que muchos de estos descubrimientos solo representan una pequeña parte de todo lo que
Permanece oculto. La inmensidad de la selva hace que enormes extensiones jamás hayan sido exploradas con detalle. Existen zonas donde el acceso es extremadamente difícil, lugares en los que la vegetación es tan densa que incluso la luz del sol apenas consigue atravesarla. ¿Qué podría estar escondido allí? ¿Cuántas ciudades permanecen aún sepultadas bajo siglos de crecimiento vegetal? ¿Y qué ocurriría si una de ellas fuera mucho más antigua, más grande y más enigmática que todas las descubiertas hasta ahora? Es precisamente aquí donde comienzan las leyendas. Relatos transmitidos de generación en generación hablan de una ciudad construida con enormes bloques de piedra, tan impresionante que quienes la contemplaban aseguraban que solo seres gigantescos pudieron levantar semejantes estructuras. Durante siglos, estas historias fueron consideradas simples mitos nacidos de la imaginación. Pero ahora, cada nuevo hallazgo arqueológico obliga a replantear una pregunta que antes parecía imposible. ¿Y si aquellas antiguas leyendas escondieran un pequeño fragmento de verdad? Porque la Amazonía ya ha demostrado que puede ocultar ciudades enteras durante miles de años. ¿Y si pudo esconder civilizaciones completas? ¿Quién puede asegurar que aún no guarda el mayor secreto de todos? Desde hace siglos, numerosas tribus amazónicas cuentan historias similares. Hablan de hombres gigantes. Seres enormes que levantaban templos de piedra. Que dominaban conocimientos perdidos. Y que desaparecieron tras una gran catástrofe. Curiosamente, relatos parecidos aparecen en culturas de todo el mundo. Desde los nefilim mencionados en antiguos textos bíblicos, hasta los gigantes de la mitología griega. ¿Simple coincidencia? ¿O el recuerdo deformado de un pasado olvidado? Muchos arqueólogos descartan estas historias. Pero otros creen que las leyendas suelen conservar fragmentos de hechos reales. En el siglo XVIII apareció un misterioso documento conocido como Manuscrito 512. Fue escrito por exploradores portugueses. En él describían el hallazgo de una enorme ciudad de piedra en el interior de Brasil. Calles perfectamente construidas. Arcos monumentales. Columnas gigantescas. Estatuas desconocidas. Incluso inscripciones que nadie pudo descifrar. Los exploradores afirmaban que la ciudad parecía abandonada desde hacía siglos. Cuando intentaron regresar para localizarla nuevamente, nunca volvieron a encontrarla. Desde entonces, cientos de expediciones han tratado de descubrir aquel lugar. Sin éxito. Uno de los casos más famosos fue el del coronel Percy Fawcett. Estaba convencido de que existía una gran ciudad perdida a la que llamó Ciudad Z. En 1925 entró en la Amazonía junto a su hijo. Jamás regresó. Nunca apareció un cuerpo. Nunca se encontró una explicación definitiva. Su desaparición alimentó aún más las leyendas. Décadas después, otros exploradores también desaparecieron mientras buscaban ciudades ocultas. ¿Casualidad? ¿Las enormes dificultades de la selva? ¿O algo más? En los últimos años, la tecnología comenzó a revelar secretos increíbles. El lidar ha descubierto ciudades completas escondidas bajo los árboles. Algunas poseen plazas enormes. Redes de caminos. Canales hidráulicos. Murallas defensivas. Todo indica que millones de personas habitaron la Amazonía hace siglos. Esto cambió completamente la visión de los arqueólogos. Si estas ciudades existían, ¿por qué no podría existir una mucho mayor? Una ciudad que inspiró todas las leyendas. Hasta el momento no existen pruebas científicas concluyentes de que una raza de gigantes haya vivido en la Amazonía. Muchos de los supuestos esqueletos gigantes difundidos por Internet resultaron ser montajes o interpretaciones erróneas. Sin embargo, las enormes construcciones descritas en antiguos relatos siguen despertando preguntas. Quizá los gigantes nunca fueron seres de 3 metros de altura. Tal vez las antiguas culturas llamaban gigantes a una civilización extraordinariamente avanzada. O quizá todavía queda algo escondido bajo la selva. Algo que aún no hemos encontrado. La Amazonía continúa siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta. Cada año aparecen nuevos descubrimientos que obligan a reescribir la historia. Lo que ayer parecía imposible, hoy comienza a ser aceptado por la arqueología.
Quizá algún día encontremos la ciudad descrita hace siglos. Quizá descubramos quién construyó aquellos monumentos. Y tal vez sepamos si las leyendas sobre gigantes esconden una verdad olvidada. Porque la historia nos ha enseñado algo una y otra vez. Que los mayores secretos de la humanidad siempre permanecen ocultos, hasta que alguien se atreve a buscarlos. Si este misterio despertó tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje, donde exploraremos otro enigma que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado.